Muy buenos amigos, y xueves y llega al Aldo xente de casa y por ello llega el momento de conocer qué pasó esta semana pel mundo. Entamamos el viaje en Filipinas, donde los niños de Manila, la capital del país, se preparen para convertirse en los mejores bailarines del planeta. Estos niños parecen tener escaecidos otros entretenimientos como la televisión o las consolas, desde que ocupen los sábados por la tarde en el centro de formación Dance Sport, donde bailen rumba, cha-cha-cha y otras danzas con las que pretenden concursar después en certámenes internacionales. En bajo la guía de Bon Márquez, los mozos estudiantes prepárense desde los 6 años de edad. 3 horas de sesión donde aprenden paso entre paso giros y estilos de baile. Las clases, eso sí, son de baldre, y ya que en un país como Filipinas los 30 estudiantes de esta escuela deben tenerlo muy difícil para pagar estas clases. Los gastos págalos el gobierno del país para falar que en el futuro Filipinas algame victorias en los campeonatos mundiales de estas categorías. Márquez busca niños con habilidades para el baile y parece que lo fai bien. 5 de los exalumnos ganaron ya medallas en competiciones internacionales como el Mundial o los Juegos del Sudeste Asiático. El objetivo de Márquez y de todos los bailarines del planeta, coordinados por la Federación Internacional de Danza, y era de conseguir que se incluya el baile como deporte olímpico en los Juegos de 2012. De momento tienen que se conformar con competiciones como el Blackpool Dance Festival en Inglaterra, en el que se consiguen premios de hasta casi 10.000 euros. Por lo visto los niños saben divertirse, pero ¿y los adultos? La vida de anguaño puede ser aburrida y monótona, aunque eso parece que es cosa del pasado. El estadounidense Jack Brostein inventó una máquina con la que, por cada moneda que se meta, sale un papel que contiene una opción para pasarlo bien de una manera inusual. Por nada más 50 centavos, menos de 50 céntimos, puede recibirse un consello. Quizá ves non sabio, pero divertido. L'artefauto contiene más de 300 consellos de todo tipo, desde dar abrazos a la gente hasta mercar un billete de lotería, pero no cobrar el premio, pasando por otras opciones como subirse a un taxi y dejar el cuerpo muerto sin decir nada. Pero esto no es lo único que expende esta máquina, da cuando lo que da son pequeños juguetes y otros directamente devuelve parte de los perros metíes, que a la vista de lo que ofre puede ser la mejor opción. Brostein creó el diversiómetro DIZ porque cayó en la cuenta de que los adultos ya no saben divertirse al estar muy ocupados con las responsabilidades de la vida moderna. Él asegura que su invento no lleva a ganar perres, sino para dar un antídoto es contra el aburrimiento. En Xente de Casa venimos falando abondo de coches eléctricos y celebramos esta semana un nuevo avance en este campo. Una compañía noruega va a entamar a vender un coche de fecho eléctrico y estos días presentaronlo en la Feria del Automóvil de Londres. La novedad del coche es que llega a fecho eléctrico y no híbrido como hasta ahora. Esto hace que los gastos sean verdaderamente bajos, unos 125 euros para hacer 16.000 kilómetros. Al parecer a finales de verano vamos a poder mercarlo enseguida. La empresa que va a comercializar este coche lleva 17 años trabajando el campo de los coches eléctricos y presenta con este modelo nuevas prestaciones. 200 km de autonomía, 105 km/h de velocidad. Además, este vehículo de cero emisiones tiene un 95% de los componentes reciclables y las baterías pueden recargarse al 80% de la capacidad en nada más 4 horas. La carrocería es de plástico ABS diseñado para aguantar pequeños golpes, no necesita ser pintada, con lo que se evita emitir las tóxicas sustancias que suponen este proceso. Y encima de todo esto no es necesario renunciar a ningún equipamiento. Elevayunes eléctricos, calefacción, aire acondicionado, radio CD con MP3, Bluetooth, sistema de navegación y multimedia, ruedas de aleación ABS y otra larga lista de comodidades y medidas de seguridad que hicieron que el coche pueda circular por autopistas de los Estados Unidos y Europa. Eso sí, falta por conocer el precio. ¿Quién al ver la célebre película Sorrisos y Lágrimas no quiso pasar unos días en aquellos paisajes? Pues bien, ahora es posible con el Hotel Cabrió este viernes pasado en Salzburgo. El primer huésped fue de honor María Von Trapp, filla del famoso barón Von Trapp. Allí pudo recordar cuando ella era niña y vivía en la casa, que ahora lleva un hotel. Von Trapp voló desde los Estados Unidos para asistir a la ceremonia oficial de inauguración del hotel,
Un viaje muy especial porque ya es la primera vegada que torna a casa después de que a finales de la década de los años 30 la represión de los nazis hiciera colar a la familia de Austria. La su historia fue llevada al cine en los años 60 y además de convertirse en un éxito de taquilla, está considerada un clásico de la historia del cine. Maria von Trapp sintióse como en casa, aunque no todos ellos cambios propios de la instalación de un hotel. Comentó sentir todavía el calor del jazz familiar entre aquellas paredes, que inspiraron cantares como Do Re Mi, que ahora todo el mundo tararea. En Salzburgo, los visitantes de América del Norte, Asia y Europa, donde la película foi y é muy célebre, generen unas 700.000 pernoctaciones cada año, por lo que el hotel parece tener un buen futuro. Vamos agora hasta Pekín. Brian Breck, constructor de estructuras en naipes, hizo en nada más 160 horas una reproducción de la Villa Olímpica de esta ciudad, un espectáculo que consiguió además un récord Guinness oficial. La velocidad conseguida por el constructor con cartes hizo que consiguiera ese récord después de construir la Villa Olímpica en un reconocido centro comercial de Hong Kong. Una a una, Brian Breck fue colocando las partes con el procuro necesario para evitar la caída de las impresionantes cadarmes creadas sin ningún tipo de cinta o pegamín. Bern y quien a hacer estos edificios, remanando los principios de la ingeniería estructural y con miles de cartes, en este caso sobre una superficie de 2,5 por 6 metros. En ellos reprodúcense el Estadio Nacional, el Centro Nacional Aquatis y el Pekín Televisión, entre otros edificios. El autor suele tirarle sus obras después de terminales, pero por mor del importante acontecimiento que suponen unas Olimpiadas, el diseño va a permanecer en pie hasta la fin de los meses, siempre claro que el aire lo respete. Con esta particular cuenta atrás para los Juegos Olímpicos rematamos este Xente de casa. El jueves que viene, a las 9 menos cuarto de la mañana y a las 3 de la tarde, después de TPA Noticias, volvemos a vernos. Mientras, un abrazo y a pasarlo bien, amigos.